Un error muy común es pensar que esta resistencia que pone 100 que es de 100 ohms. Bien, la primera resistencia que vamos a ver hoy es esta que pone 471. Cuando nos encontramos una resistencia SMD de 3 dígitos, en este caso son de 3 dígitos, hablamos de la R5038. Vemos que tiene 471. Tomamos como referencia los dos primeros, o sea, el 47, y luego el tercero, el 1, es el multiplicador, o sea que le tenemos que aumentar un 0. Esta resistencia es una resistencia de 470 ohms. Normalmente estas resistencias SMD suelen llevar un 5% de tolerancia, por lo menos estas de 3 dígitos. Como es una resistencia de 470, vamos a ponerlo donde pone X10, lo que significa que va a multiplicar el valor que nos dé arriba, lo va a multiplicar por 10. Ahí lo tenemos en X10 y ahora tocamos las puntas y regulamos esta perilla hasta encontrar arriba 0. Tocamos las puntas. Bien, como es de 470, vemos que tenemos 0, 5, 10, 20, 30, 50. Nos tendría que dar alrededor de... Como es de 470 nos tiene que dar aquí, porque como está en escala de X10, 50 por 10 son 500. Vamos a probar. Y como podemos ver, efectivamente nos da alrededor de 500 ohms. Si lo ponemos en X1, entonces ahora la aguja nos tiene que venir aquí, cerca de los 500, 470. Aquí tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Puede ser que las resistencias SMD colocadas en la tarjeta que puedan tener componentes en serie o en paralelo. O sea, puede haber otra resistencia que esté en serie con la primera. Entonces, si dudamos de alguna de las resistencias SMD que vamos a medir y vemos que ya sabiendo de cuánto es la resistencia y aun a pesar de eso nos da un valor totalmente distinto, pueden ser dos cosas. Uno, que la resistencia en sí ya se encuentre dañada, o que al estar montada en tarjeta y tener componentes en serie o paralelo que nos esté dando falsas lecturas. Entonces, si dudáis de alguna resistencia SMD, lo ideal sería retirarla de la tarjeta. Aquí, si nos podemos fijar, vemos una resistencia SMD, vemos que en su cuerpo pone 0. Esto básicamente es un puente, un jumper. Vamos a probarlo en continuidad con el multímetro digital y directamente es un puente. Lo hacemos con el multímetro analógico. Muy fácil, lo ponemos en X1, tocamos las puntas, regulamos la perilla y ahora vamos a tocar la resistencia esa que pone 0. Ahí vemos que es prácticamente un puente. Nos da aproximadamente 0 ohms. Ahora tenemos una resistencia que pone 100. Vemos que está mirando hacia arriba, la R5037. Podríamos pensar que esta resistencia que es de 100 ohms, pero no, porque contamos como referencia el 10 y luego el siguiente es el multiplicador. Como es un 0, entonces tenemos 10. El multiplicador es 0, o sea que 0 no cuenta, porque es 0. Entonces sabemos que esta es una resistencia de 10 ohms. Para comprobarlo lo dejamos en X1, tal cual como lo teníamos antes. Y nos tiene que dar aproximadamente los 10 ohms. Y ahí vemos que es exactamente de 10 ohms. Nos da los 10, justo.
Ahora tenemos una resistencia que nos marca 150. Tomamos como referencia el 15 y luego el multiplicador es 0, o sea que multiplica por 0. En este caso tendríamos una resistencia de 15 ohms. Para comprobarlo lo dejamos en X1, tocamos las puntas para regularlo a 0, ahí. Y ahora vamos a mirar la resistencia. Como está en X1, nos tiene que dar, es de 15, nos tiene que dar por aquí, aproximadamente. Vamos a mirar. Y ahí vemos que prácticamente nos da los 15. Ya sabemos que esta resistencia nos da prácticamente el valor que marca, los 15 ohms. Ahora tenemos una resistencia 103. Estas resistencias son muy pequeñas. Vamos a poner la punta del multímetro para que os hagáis una idea. Ya os podéis hacer la idea de lo pequeñas que son. Entonces, tenemos una resistencia que nos marca 103. Tomamos como referencia el 10 y aumentamos 3 ceros. En este caso es 10.000. Son 10.000 ohms. Si lo pasamos a kilo ohms, es una resistencia de 10K. Ahora, para comprobarla, vamos a colocar el tester en la escala X10K, o sea que en este caso nos tendría que dar 1 aproximadamente. Como es de 10K, lo ponemos en 10K. Ahí directamente. Ahora un detalle importante. Cada vez que cambiéis de escala es importante hacer un cribado de las puntas. Entonces, ahora que lo tenemos en 10K, vamos a tocar las puntas. Ahí tocamos las puntas. Y vemos que ahora al cambiar de escala aún tenemos que regular aquí un poquito. Ahí. Entonces, como lo tenemos en 10K, teóricamente, si es la resistencia de 10K, nos tiene que venir la aguja aquí, aproximadamente donde tenemos el 1. 0, 1, 2, 3. Entonces nos tiene que venir más o menos por aquí. Vamos a comprobar. Y ahí vemos que se fue exactamente a los 10K. Lo tenemos en la escala de 10K, entonces ahí vemos que la resistencia es exactamente de 10K. ¿Qué ocurriría si nos da un poquito más o un poquito menos? Pues tenemos que contar con la tolerancia, en este caso 5%. Pero bueno, en este caso prácticamente nos da exacto, nos da los 10K. Ahora tenemos una resistencia 394. Tomamos como referencia el 39 y aumentamos 4 ceros. 39 y 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Vemos que es una resistencia de 390.000 ohms. Si lo pasamos a kilo ohms dividido entre 1000, y es una resistencia de 390K. Para la resistencia de 390K lo vamos a poner en X10K. Y tocamos las puntas para dejarlo a 0. Tocamos las puntas y ahí ya está perfecto. Ahí está. Vamos a medirla. Como es de 390K, 390 y lo tenemos en 10K, nos tiene que dar aproximadamente por aquí la aguja. O sea que nos va a dar aproximadamente aquí en los 40. Y ahí vemos que nos da un pelín más. Esto es normal montado en la tarjeta. Si lo quitáramos de la tarjeta nos iría la aguja aquí un pelín menos. Pero bueno, esto ya es un indicativo de que esta resistencia está en perfectas condiciones. Tenemos 40 por los 10K, o sea que son 10.000, son 400.000 ohms, pasado a kilo ohms son 400K. Es de 390 y nos da aproximadamente 400K más o menos, o un pelín más. Ahí, 400. Ahora tenemos una resistencia que vemos que pone 6R2, la R
representa la coma, entonces esta es una resistencia de 6,2 ohms. Esta, si la miramos en continuidad, probablemente nos dé a continuidad. Vamos a probar, ya que es una resistencia de un valor muy bajito. Ahora, para medirla con el multímetro analógico, lo vamos a poner en X1. Lo ponemos en X1. Tocamos las puntas. Ahí ya lo tenemos a 0. Y ahora nos tiene que dar, como es de 6,2, pues nos tiene que dar por aquí aproximadamente. Y ahí vemos que nos da prácticamente el valor de la resistencia. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos una resistencia de 4 dígitos, 4702. Los que son de 4 dígitos, en este caso, tomamos como referencia los 3 primeros, o sea, 470. Y los 2 ceros es el multiplicador. 470 y 2 ceros son 47.000 ohms. Pasado a kilo ohms, esta es una resistencia de 47K, con una tolerancia del 1%. Normalmente estas que son de 4 dígitos son más precisas, con lo cual en el multímetro nos va a dar una mayor precisión. Para ello vamos a ponerlo en X1K, lo dejamos aquí en X1K, tocamos las puntas, regulamos. Ahí nos da quizás un poquito más, pero porque está montada la tarjeta. Si no, al ser una resistencia con una mayor precisión, nos va a dar prácticamente los 47K. Ahora tenemos una resistencia que nos marca 152, tomamos como referencia el 15 y aumentamos 2 ceros. En este caso es una resistencia de 1500 ohms o 1,5 kilo ohms. Vamos a comprobarlo. Para 1500 lo dejamos en X100. Y ahí vemos que nos da 15 por 100, 1500. Nos da prácticamente los 1500. Un error muy común es pensar que esta resistencia que pone 100, que es de 100 ohms. Esto es un error. Esta resistencia no es de 100 ohms. Esta resistencia es de 10 ohms. Hay que saber que el último cero es el multiplicador, con lo cual 10 no multiplica por nada, con lo cual es 10. Si fuera 100 sería 101, porque entonces sería 10 y un 0 sería 100. En este caso, esta de 100 son 10. Vamos a comprobarlo en X1. Y ahí vemos que es exactamente de 10 ohms. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.